Mi aporte al libro tiene que ver con un repaso, se podría decir, de una historia económica social de Coquimbo, que es más o menos a lo que me dedico yo. Yo soy más economicista y social, o sea, la escuela, digamos, de los SACH ahí me atraviesa un poco. Eh, y tiene que ver con una división por siglo. Ya sabemos que las divisiones por siglo son a veces un poco arbitrarias, pero nos sirven, digamos, para definir algunas cosas. Principalmente, la idea general es que Coquimbo es una región fragmentada, una región que yo utilizo el término de algunos arqueólogos de la Universidad de Chile y de la Universidad de Buenos Aires, que es la internodalidad. O sea, una región que tiene ciertos nodos. Coquimbo siempre tuvo dos nodos muy importantes, que uno fue La Serena y otro Andacollo. Y entre esos nodos están los cerros. La serranía, digamos que a principio del siglo XVI no había mucho, porque la guerra contra los indígenas exterminó gran parte de la población, y mucha de la población indígena fue, podríamos decirlo, radicada en Andacollo, en los lavaderos de oro. Por eso es uno de los nodos importantes de la región. Entre medio de este nodo Serena-Andacollo están personas circulando, digamos, escasamente, muy poca población. Coquimbo tiene muy poca población hasta finales del siglo XVIII. Coquimbo entra, digamos, en un boom poblacional, tanto en nacimientos como en migrantes, especialmente por la minería, que es otro de los aspectos, digamos, que tienen estas serranías internodales. En el siglo XVII se podría decir que ya hay un asentamiento, digamos, eh, un asentamiento ya un poco más disperso en los valles, alrededor de todos los valles, y ya podemos distinguir lo que son territorios, digamos, de los encomenderos españoles, porque una cosa fue que hay algunos libros, de los cuales yo soy muy crítico, que dicen, se remiten, digamos, a los documentos, pero no ven un poco la realidad del terreno. Los documentos dicen que aquí se repartieron encomiendas, digamos, y la encomienda de, no sé, de Cutún funciona desde 1557, por poner una fecha. No recuerdo exactamente cuál es la fecha. Sin embargo, lo que realmente pasa es que esas encomiendas no funcionan inmediatamente en ese tiempo. De hecho, los encomenderos son sujetos que están en Santiago, o que están en San Juan y en el Tucumán, en las campañas de Francisco de Aguirre. O sea, son sujetos que no están en sus encomiendas. De hecho, la población indígena no está en sus encomiendas, sino que está en Andacollo, lavando oro. Entonces, ya con el transcurrir del tiempo, recién, digamos, a finales del 16 y principios del 17, es cuando estas encomiendas realmente se asientan. Los indígenas retornan a sus pueblos de indio y tan solo van los adultos a Andacollo, y por lo tanto empieza a funcionar, digamos, la hacienda, la hacienda en los valles. Y es tan así que empiezan a funcionar plantando trigo. Es la época triguera de Coquimbo, y que se extiende más o menos durante prácticamente todo el siglo XVII. Luego ya vendrán digamos, los animales mayores, porque los menores, entre ovejas y cabras, llegan muy temprano a la región, especialmente para abastecer Andacollo. De eso ya incluso Santillán da bastantes luces en su reglamento, en su tasa, de, digamos,
las necesidades que hay para Andacollo, y son principalmente cabreros, ovejeros y criadores de cerdos. Lo que también nos dice o nos refleja un poco la destrucción que sufrió la región, porque todos esos cerros antes se criaban animales andinos. O sea, el hecho de que ya no se cuente con guanaqueros, por ejemplo, para abastecer Andacollo es un ejemplo de esa guerra de exterminio. Ya pasando al siglo XVIII, lo que podemos ver es un auge de la minería. Un auge de la minería en al menos 3 zonas importantes. En la zona de Talca, que es un mineral de oro, digamos, cerca de Barraza, digamos, en la desembocadura prácticamente del Limarí. Muy vinculado con Barraza. De hecho, gracias a Talca sale San Antonio, se transforma, digamos, en una villa pujante. El otro sigue siendo Andacollo, y un tercero es en lo que hoy día conocemos como los sectores costeros de La Higuera, especialmente Quebrada Honda y en esa cercanía. Ese trío minero y algunas explotaciones también en la zona de Combarbalá hacen que la minería en Coquimbo tome verdadera importancia, que después va, digamos, los cimientos que forman la gran minería coquimbana del siglo XIX, que duró hasta más o menos 1880, digamos, dando frutos del cobre. Es esa minería aunada a una agricultura de la República bastante bien acomodado. De hecho, Coquimbo entra derechamente a financiar gran parte de la campaña de independencia y hasta gran parte de la campaña de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Ahí hay unos trabajos que se han hecho en la Universidad de Chile sobre ese tema. Digamos, es el Coquimbo el Coquimbo fuerte, digamos, el Coquimbo fuerte económicamente, digamos, que termina en el siglo XIX en la más pura ruina después del ciclo salitrero. Unos ejemplos desde el lado donde yo trabajo, que es de la cría de ganados menores, es que a principios del siglo XVIII hay cerca de 8.000 a 9.000 ganados menor entre cabras y ovejas. Generalmente esa división es más o menos 50-50 entre ovejas y cabras. Y para 1830 hay la contabilidad que expone Carmagnani son más de 49.000. O sea, es un salto astronómico si lo vemos solo en cifras de mantención de esos animales. Es un gran, al menos un gran trabajo. Y muchos como lo decía antes, algunos al menos de los pastores que trabajaron con esos animales eran afrodescendientes, y ahí es una de las ligazones que hago con mi trabajo, el trabajo de Afro Coquimbo. Así que ese es más o menos el resumen, digamos, el capítulo 1, que se presentó al final, pero es el capítulo 1 del libro.